hay algo que se llama tipos y sombras, o figuras, o cosas que Dios nos muestra para después mostrarnos que la realidad de esas cosas. Es como una foto. Usted tiene la foto de una persona y puede ver cómo esa persona y todo, pero no puede tocar como una sombra. Digo que es la persona, pero cuando usted se encuentre con la persona, va a ver que la realidad de la persona. Entonces, los tipos y sombras son como ejemplos que nos muestran quién es Dios. Nosotros tenemos que entender que hay un problema que los hombres piensan que el hombre es el centro de todas las cosas. A todas se enfocan que en la salvación del hombre, que en el amor de Dios por el hombre, que el hombre. Pero el centro de todas las cosas es Jesucristo. El propósito de Dios siempre ha estado en Jesucristo. El plan de Dios siempre ha estado en Jesucristo. La obra de Dios siempre ha estado en Jesucristo. Las promesas de Dios siempre han sido en Jesucristo. La herencia de Dios en Jesucristo y los que crean en Él. Entonces, Dios para revelarse, Jesús es tan grande que para Dios poder revelar todo eso, por eso hizo que el antiguo pacto, está el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Entonces cuando nosotros leemos la palabra de Dios, tenemos que entender que toda la palabra de Dios da testimonio de Jesús, simplemente. Jesús dijo, escudriñad las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de ¿quién? De mí. Cristo. Entonces muchas personas, uno a veces pensaba que solamente algunas partes de las Escrituras, que se ve como más claro a Jesucristo donde hablan de Él, pero Jesús dijo las Escrituras, todas las Escrituras. Él dijo a los discípulos, él dijo a los discípulos que les habló las Escrituras y les mostró que Él estaba en los Salmos, en la ley, en todas las cosas del Antiguo Testamento. Entonces nosotros tenemos que entender que la palabra de Dios es un libro de la revelación de Jesucristo, una revelación progresiva, una sombra hasta que llegara a ¿qué? La realidad de eso. Entonces cuando nosotros leemos la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, no podemos ver la Biblia como historias de hombres, o vidas de personas, o personas de fe, o poemas hermosos, o ciertos tipos de proverbios, o que la Biblia es un libro de conducta, o que la Biblia es un libro de leyes que nos dice qué hacer, qué no hacer, no. Nosotros tenemos que entender que cada vida de cada persona, cada cosa, desde la creación, todo lo que habla la Biblia muestra algo de Jesucristo, del propósito de Dios, del plan de Dios y de lo que hay en el corazón de Dios. Desde Abraham, Moisés, el pueblo de Israel, que el tabernáculo, todas esas cosas son sombras de Jesucristo, no son simplemente historias. Si nosotros vemos como historias, no vamos a conocer a Dios, y eso es lo que ha pasado. Nosotros pensamos que el Antiguo Testamento simplemente es un libro de historias de personas que conocieron que personas que vivían por la fe y esas cosas, pero no se trata de eso. Cada cosa desde la creación hasta allá es la revelación de Jesucristo. Entonces lo que tenemos que hacer cuando leemos la Biblia es dejar que el Espíritu Santo nos revele a Cristo en cada cosa. Por ejemplo, hay muchos cuadros naturales en la Biblia, como por ejemplo cuando el pueblo de Israel, que Dios les hizo pintar la puerta con sangre. Jesús dijo, yo soy la puerta, y la sangre era la sangre de eso que estaba mostrando que la única entrada para tener relación con Dios era a través de la sangre de Jesucristo, que la única entrada al Padre era Jesucristo. Por eso cuando Jesús les dijo, yo soy la puerta, yo soy esto, es porque ella les había mostrado en los tipos y sombras lo que era, pero ellos no pudieron ver eso. Ellos no vieron que las Escrituras daban testimonio de Él, sino que vieron que otras cosas. Otro ejemplo, por ejemplo... Todos lo tomaron como ritual, ¿cierto? La muerte del Cordero, de toda la muerte del Cordero, la representación de la obra de Cristo.
el sumo sacerdote, cuando el Señor levantó sumo sacerdote en el pueblo, era una revelación de Jesucristo como sumo sacerdote, que llevaba al pueblo, dice que el sumo sacerdote tenía que llevar las 12 perlas de prueba en el pectoral, en sus corazones, Jesucristo como nuestro sumo sacerdote que nos lleva en su corazón, todas esas cosas simplemente son como fotos de lo que Dios quiere mostrarnos. ¿Qué más? Entonces Dios muestra algo, en cada cosa muestra algo, algo que se iba a cumplir. Las promesas de que Dios da en la Biblia y todas esas son cosas que de Él mismo que iba a cumplir, que Él se había propuesto en sí mismo. Entonces tenemos que tener este entendimiento claro, porque si no, pensamos que el antiguo pacto o Antiguo Testamento es una cosa y que el Nuevo Testamento el Nuevo Testamento o Nuevo Pacto es otra cosa totalmente diferente, y no, se relaciona. A través del Antiguo podemos entender la realidad del Nuevo Pacto. Por eso cuando usted solo se interesa cuando usted interesa solamente en leer el Nuevo Testamento, no va a poder conocer a Jesucristo, porque necesitamos los dos, son un testimonio de lo que Jesús es, sino que tenemos que aprender cómo estudiar el Antiguo Testamento. Entonces, en estos tipos de sombras hay tres cosas de las que habla la palabra. Una de las principales es acerca de el hombre, habla del hombre, después hablamos de eso. La segunda categoría es la semilla, el hombre, comienza con el hombre, después sigue la semilla y la tierra, y la otra categoría es el hijo y el pacto. Ahí comienzan los tipos y las sombras de Dios. Desde que Dios creó cada cosa, después vemos eso, el sol, la luna, las estrellas, cada una de las cosas representa a Jesús. Y cuando Dios creó al hombre, era porque el hombre simplemente era una sombra de Jesucristo. El hombre, cuando Dios creó al hombre, era para que el hombre fuera la sombra del que había de venir. O sea que el propósito de Dios era que todo lo creado y todo tuviera gloria. Dios creó todas las cosas, pues es que creó todas las cosas para su gloria. ¿Qué quiere decir que creó todas las cosas para su gloria? Que todo lo que Él creó, la gloria de Dios es Jesucristo. Entonces, el plan de Dios es que todo lo que Él creó exprese a Jesucristo. Para eso fue. La gloria es expresar. Ajá, es la expresión de Dios. Es la manifestación o expresión de Dios. De Dios. Por eso dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Aleluya. El firmamento anuncia sus obras. Cada cosa creada expresa la gloria, expresa algo de Dios. Y todo eso fue creado, y entonces Dios creó todo para su gloria, para que fuera expresado o manifestado. Entonces Dios también para eso creó al hombre, y el hombre fue creado para gloria de Dios. Y el hombre cuando pecó, ¿qué pasó? Perdió la gloria de Dios. Pero aún si el hombre no hubiera pecado, todavía no podía expresar la gloria de Dios, porque el hombre era solamente la sombra del que había de venir. Adán simplemente era la sombra de Cristo como hombre que iba a venir para ser uno con el hombre y ser la expresión de Dios. Después vemos eso bien con más detalle. Entonces tenemos que entender que todos los cuadros, todos los tipos, las sombras o fotos, como usted quiera llamarlo, todas esas cosas nos muestran ¿a quién? A Jesucristo. A Jesucristo. Y entonces en Cristo está el cumplimiento de todas esas cosas. Que las primicias, que los diezmos, que las fiestas anuales, que la fiesta de los tabernáculos, todas las fiestas de Israel, todo eso mostraban algo de Cristo. No era algo que teníamos que hacer. Eso es lo que pasó a los judíos. Los judíos pensaban que eran simplemente ceremonias y cosas que tenían que hacer. Y eso piensa el pueblo cristiano muchas veces. El pueblo cristiano piensa que Dios quiere cierto tipo de ceremonias o cosas, pero todas esas ceremonias, todas esas fiestas, todas esas cosas mostraban algo de Cristo.
todo lo que Dios mandó, los 10 mandamientos, todas esas cosas. Simplemente mostraba algo de gloria de Cristo, Dios. la gloria de Dios que es Jesucristo. Ujú.